mañana. Sucia aquí no votó. La licenciada, la licenciada denunciando los males. La licenciada, Muchísimas gracias por darme paso en mi comentario central del programa más influyente del fin de semana. Y cuidado, señores, quiero referirme inicialmente al tema de Proconsumidor, ya que no pude hacerlo en la parte del programa donde estábamos debatiendo entre todos este tema. Creo definitivamente que es una medida que debe revisarse. Creo que las autoridades de esa entidad deben ver los argumentos que dieron al momento de presentar esta medida y ver la manera en que esto no contribuye con el buen desarrollo de este tipo de empresas en el país y de todos los ciudadanos. Y uno de los alegatos que se dieron, aparte de lo que mis compañeros previamente señalaron, tanto Guarocuya, que lo dijo en su comentario, como Yuri, de hablar del tema del comercio electrónico y cómo cómo esta medida también privilegia a los negocios extranjeros en vez de a los dominicanos, que debería fortalecerlo. Yo les pongo un ejemplo sencillo. También en esa comunicación se habló de que ellos no venden artículos que necesariamente sean de primera necesidad en este momento, pero las necesidades básicas con la extensión de esta cuarentena cada vez van variando. ¿Por qué? Porque nosotros que tenemos que trabajar desde casa por muchas horas, donde se está evitando contagiarse en los espacios de trabajo, donde la gente está yendo a los espacios de trabajo solamente para temas muy puntuales, en la medida que esto sea posible, hay algunos artículos que estamos requiriendo. Póngase usted que necesita un escritorio en su casa, que tiene que adquirir lo que antes no lo tenía porque trabajaba desde su oficina, o que en este momento se dio cuenta que no tiene ninguna silla apropiada para usted sentarse a trabajar tantas horas continuas en la semana. A través de negocios como este, usted puede adquirirlas de manera digital. Yo, por ejemplo, en esta semana tuve una reunión de 3 horas 45 minutos sentada, y luego en la tarde otras reuniones más de manera virtual. E imagínese usted que necesite una silla de un comercio como este, algo sencillo. Una bobada puede parecerle para alguna gente, pero cuando usted está en esta necesidad y los negocios dominicanos no pueden proveerle de este tipo de insumos por una sanción que no tiene mucho sentido, entonces usted se la ve en una situación difícil. Solo era esto lo que quería decir sobre este tema para adentrarme en lo que quería hablar en esta mañana sobre la situación política del país que nos atañe a todos. Y quiero mencionar el tema de la extensión del estado de emergencia, que ya se aprobó en el Congreso, de solo 15 días por presión de los partidos de la oposición, de sus representantes en el Congreso, donde se habló, y precisamente el presidente del PRM dijo que muchos habían encontrado una oportunidad de hacer política, de sacar provecho político con esta pandemia. Pero yo me pregunto, ¿no es sacar provecho político en este momento no aprobar una extensión que se pidió por 25 días y hacerla por 15 días y presionar y presionar y presionar cuando lo que se quiere es preservar la salud de los dominicanos? Una cosa es que podamos tomar medidas para ir de manera paulatina abriendo los negocios que se puedan abrir, o tomando las medidas y refutando opciones que consideramos que no son las mejores, como lo que acabo de mencionar de Proconsumidor, y otra es hacer frente de una manera dura a una medida estatal que lo que busca, y por las vías correspondientes fue sometida al Congreso, es preservar la vida de los dominicanos y que no vuelva a subir el número de contagios. Hay muchos países donde de manera irresponsable se abrieron las puertas sin calcular bien las condiciones de la pandemia, y entonces luego que había un pico y que iba bajando, el pico volvió a elevarse, y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Tommy Galán, el senador por San Cristóbal, le dijo en el Congreso y le respondió a Paliza que dejen de luchar por el poder, y les acusó de pretender llegar a dirigir un país caminando entre los cadáveres de los dominicanos
y dominicanas. Y eso es algo que nosotros tenemos también que tener en cuenta, cuál es la actitud de derrotista, cuál es la actitud de caos que tienen algunos dirigentes políticos que lo que aspiran es a dirigir la nación que al parecer con sus acciones lo único que están haciendo es intentando destruir porque les encanta vivir de la mentira y acusar y luego cuando son descubiertos esconderse, como el avión con los kilos de droga que se le quería adjudicar al candidato del Partido de la Liberación Dominicana diciendo que era de su empresa. Luego, cuando salió la información oficial de que era un avión comercial de una compañía extranjera llamada TuiFly, con estos 345 kilos de cocaína y se desmanteló esta mentira que el PRM y todas sus cornetas querían posicionar, entonces muchos borraron los tweets, nunca se disculparon y no dijeron nada. Todavía estamos esperando las disculpas de el pasado informe que salió de la Organización de los Estados Americanos, donde aquí se movilizó un país en contra del Partido de la Liberación Dominicana, diciendo que se había hecho un fraude electoral desde el partido de gobierno, utilizando todas las fuerzas posibles de poder. Entonces, gente que no asume sus culpas, que no asume sus acciones y que no es capaz de pedir perdón, no puede venir a darle lecciones a los demás de cómo deben conducirse las cosas. Porque no pensamos que mientras hay gente criticando, mientras hay gente queriendo hacer un mal servicio al país, hay otros como Gonzalo Castillo que lo que está haciendo es trabajar a través de sus empresas privadas, que ha hecho una cruzada contra el coronavirus en República Dominicana en favor de los más desfavorecidos, fumigando, desinfectando las provincias del país, entregando raciones de comida, reconstruyendo casas a personas que lo necesitan, recibiendo niños, como el caso de Rainier en Yamasá, que quiere ser técnico de aviación, él lo llevó a conocer el IDOSA y le va a pagar sus estudios. Esas son las acciones de los verdaderos líderes de la República Dominicana. Y la más importante es que a pesar de que los otros, y con esto termino, lo que quieren es estar criticando y hablando, se dieron cuenta que tenían que salir a la calle. Gonzalo Castillo ha sacado a la calle a los supuestos líderes de la oposición, porque se dieron cuenta que hablando solamente no iban a llegar para ningún lado, pero como cada quien da lo que tiene en su corazón y como cada quien demuestra las capacidades que realmente son con las que cuenta y de lo que está hecho, hemos visto que se han quedado simplemente en bulto, en crítica, en amague. En eso se han quedado, en amague, porque mientras Gonzalo está trabajando, el PRM y su pandilla lo que siguen es torpedeando y mintiendo. Sol de los sábados, el sol de los sábados.